chicos, chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me confirman si me logran escuchar, por favor? Buenas tardes, Magíster. Sí se le escucha, pero no sé si yo le escucho como con eco. Y está muy bajito, Magíster, su volumen. Y entrecortado. Hola, ¿sí me escuchan? Se le escucha como lejana, Magíster. Denme un segundo, por Listo, ¿me pueden hablar ahora, por favor? Buenas Ahí se le tardes. escucha ¿Será ahora? mejor. La magíster. Ok, yo también. Listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase de reclutamiento, selección e inducción de personal. Veamos cuántas personas estamos. Bueno, espero pues se vayan incorporando a la clase las demás personas que faltan. Mientras tanto, pues por comentarles, chicos, antes de que se me pase por alto, la siguiente semana tendremos la primera evaluación, la evaluación de la unidad 3. Espero terminar la unidad 3 el día de hoy. Caso contrario, estaríamos evaluando pues hasta dónde nos hemos quedado, hasta el tema que nos quedemos el día de hoy. Por lo tanto, la siguiente semana tendremos ya esa primera evaluación. Recuerden, como siempre les digo, que estas son esas oportunidades que ustedes pues necesitan para recuperarse en cuanto a las notas. El día de hoy pues vamos a profundizar en el tema sobre el proceso de contratación. Ya nosotros habíamos visto en la última clase acerca de la inducción como uno de los pilares principales para generar en las personas o en los nuevos integrantes de una organización, para poder generar en ellos esa pertenencia hacia la empresa, para poder generar precisamente esos buenos ambientes de trabajo. Habíamos dicho que el tema de la inducción, el tema de la socialización sobre la cultura, las políticas y todo lo que tiene que ver con la empresa, pues es parte importante. El día de hoy, como les mencionaba, nos vamos a enfocar en estudiar ahora el proceso de contratación. Vamos a analizar todos esos tipos de contratos existentes hoy por hoy. Por lo tanto, pues vamos a tomar, obviamente, como no podría ser de otra manera, el código de trabajo como guía de estudio. Nosotros hemos escuchado hablar mucho sobre el código de trabajo y debo quizá inferir que las personas que están inmiscuidas más en el tema del trabajo lo tienen más familiarizado este tema. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a definir el código de trabajo, chicos? ¿Qué sería para ustedes el código de trabajo? ¿Cómo lo podrían definir? El medio por el cual se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores. Ok, es un medio en donde nosotros tenemos obligaciones y deberes de los trabajadores. ¿Ya qué más? ¿Quién más? ¿Cómo lo puede definir, chicos? Magíster, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Tatiana Tamayo. Ok. Considero que son los reglamentos, los estatutos que rigen tanto en el entorno laboral, sean los empleados, como también tienen que sujetarse en este caso, los empleadores. Correcto. Entonces, el código de trabajo viene a ser esa herramienta. Esa herramienta que en efecto contiene
todas las leyes que tienen que ver con el cómo va a guiarse el tema de las actividades laborales en el Ecuador, en nuestro país. Entonces, mediante estas leyes que están contempladas en esta herramienta, es que se les va a permitir a los trabajadores o a los empleados, y también se les va a permitir al empleador o a las organizaciones como tales, conocer de manera clara cuáles son esas obligaciones, cuáles son esos derechos, cuáles son esos deberes que les va a permitir tener mismo una buena relación laboral. Entonces, esa herramienta es a lo que se asigna pues el nombre de código de trabajo. Antes de comenzar a profundizar este tema, quiero nada más brevemente esclarecer que cuando nosotros hablamos de la LOCEP y el Código de Trabajo, existen ciertas diferencias, ¿sí? En la LOCEP, chicos, los trabajadores que están regidos por la LOCEP son especialmente la parte administrativa, ¿sí? Entonces, incluso por tradición, se les asigna el nombre de trabajadores a quienes están con la LOCEP. A quienes están con el Código de Trabajo, se les da el término de obreros. Entonces, estos obreros son literalmente todos la parte operativa, los obreros como tal, quienes tienen en ciertos aspectos diferencias cuando se habla de esta parte legal dentro del marco del trabajo, ¿no? Entonces, cuando nosotros mencionamos el tema, por ejemplo, de los contratos, existe una diferencia, ¿sí? Se puede evidenciar tanto en la LOCEP como en el Código de Trabajo cierta diferencia. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un ingreso a través de la LOCEP a una persona, se le asigna dentro de del término de vacaciones, se le asignan los 30 días. Es decir, que cuando cumple sus 11 meses de trabajo, esa persona sabe que tiene derecho a sus 30 días de vacaciones, cosa que no está estipulado de tal manera en los contratos del Código de Trabajo, porque en el Código de Trabajo se manifiesta claramente que nosotros tendremos derecho a nuestros 15 días de vacaciones una vez que terminemos nuestro primer año de trabajo, y posterior a ello, pues cuando avancemos en cada año se nos va a ir asignando un día por vacación hasta llegar a los 30 días máximo, ¿no? Entonces son ciertas diferencias que nosotros podemos evidenciar en la LOCEP y en el Código de Trabajo. Bien, entonces voy a compartirles las diapositivas. Ok. Veamos entonces, empecemos conceptualizando ese trabajo individual a través del Código de Trabajo. Veamos cómo esta herramienta define a este contrato individual. Para el Código de Trabajo, el contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales. ¿Bajo qué? Bajo su dependencia. ¿Por qué? Por una remuneración, por un reconocimiento que va a estar fijado en el convenio con base a la ley.
vamos a ver que dentro de estos contratos existen algunos tipos de contratos que están amparados por el Código de Trabajo. Pero antes de ello, también el Código de Trabajo se permite establecer conceptualizaciones claras de estas dos partes intervinientes en el contrato laboral, que es, por una parte, quien contrata, ¿no? El empleador, y por otra parte, pues, la parte contratada, que va a ser el trabajador. Veamos cómo lo define. Cuando se habla del trabajador, el Código de Trabajo lo define como esa persona que está obligada o que se obliga, mejor dicho, a prestar servicios, a ejecutar una obra, a ejecutar un conjunto de actividades mismas que van a ser, pues, reconocidas o que van a ser remuneradas por el empleador. Ahora veamos qué es el empleador para el Código de Trabajo. Para el Código de Trabajo, el empleador puede ser una persona, como una entidad o una empresa de cualquier tipo de giro de negocio, que tiene también la obligación de socializar cuáles son las funciones que se tienen que ejecutar a la persona a quien se le está contratando. Tiene que establecerse de manera clara los acuerdos que se van a ejecutar o la obra que va a ser ejecutada hacia la persona que se está contratando. Veamos entonces ahora sí algunos tipos de contratos que nosotros podemos evidenciar dentro del Código de Trabajo. Tenemos por una parte, bueno, de manera general, chicos, nosotros vamos a tener una clasificación de contratos expresos y tácitos, que es la primera clasificación. La segunda clasificación la vamos a tener por asunto de remuneración, que aquí vamos a ver los contratos a sueldo, los contratos a jornal, de participación y mixtos. Otra clasificación va a ser según el tiempo, ¿no? Entonces aquí tendremos el contrato indefinido, el de temporada, el eventual y el ocasional. Y por último, clasificación, vamos a tener todo lo que tiene que ver con los contratos por obra cierta, los contratos por servicio determinado dentro del giro del negocio, los contratos por destajo, por tarea. Estas van a ser las clasificaciones. Entonces, empecemos a profundizar cada uno de estos tipos de contrato. Los primeros, les había dicho, tiene que ver con los contratos expresos y tácitos. ¿Qué nos dice aquí? Que el contrato es expreso cuando el empleador, ¿no? Cuando esa persona empleadora o cuando esa entidad empleadora y asimismo el trabajador llegan a ciertos acuerdos bajo las condiciones que se va a ejecutar dentro de dicho contrato. Es decir, existe una pronunciación de las dos partes de manera clara sobre cómo es que se va a ejecutar dicho trabajo. Este contrato expreso, bien puede ser verbal, como puede ser también escrito, ¿no? Cuando es un contrato verbal, por lo general, pues estamos hablando de que en el contrato verbal es como se sobreentiende que es un contrato a tiempo indefinido, porque en efecto nunca existe de manera clara el tiempo limitante sobre dicho acuerdo. Por otra parte, tenemos un contrato escrito. En el contrato escrito, todos los acuerdos
todas las condiciones que lleguen a ser expresas tienen que estar en un documento y que obviamente este documento tiene que también ser firmado por esas dos partes que han llegado a estos acuerdos sobre esas condiciones. Asimismo, en este documento, chicos, nosotros tenemos algunos otros datos básicos, como por ejemplo, el tema de la identificación, los datos de identificación de las dos partes. Tenemos datos como por ejemplo el lugar donde el trabajador va a prestar sus servicios. Ese lugar tiene que estar también estipulado dentro del contrato. La naturaleza del trabajo que se va a ejecutar también debe estar especificado. Asimismo, en este contrato escrito, nosotros, por ejemplo, vamos a observar datos como el tema de la remuneración y aparte de eso, la forma en cómo se va a remunerar. ¿Cuáles van a ser los periodos de pago para dicho trabajador? Por lo tanto, una vez que tenemos escrito todas estas condiciones de manera clara, como les mencionaba, pues al final nosotros debemos firmar estos acuerdos. La persona que está siendo contratada tiene derecho a recibir una copia de este contrato. Es más, en el tiempo que esa persona lo requiera, lo necesite, tiene el derecho de pues tener esta copia del contrato. Como les mencionaba, tanto el contrato verbal como el contrato escrito, pues son contratos que están amparados por el Código de Trabajo. Por otra parte, nosotros tenemos el tema del contrato tácito. Si el contrato expreso, si el contrato expreso les he mencionado que es cuando literalmente se manifiesta tanto de las dos partes las condiciones como van a ejecutarse el trabajo, en el contrato tácito es todo lo contrario. En este tipo de contrato, la relación laboral está como sobreentendida. ¿Por qué se dice que está sobreentendida? Porque las partes en este tipo de contrato nunca llegaron a manifestar, nunca llegaron a especificar cómo es que se va a ejecutar ese trabajo, cómo van a ser las condiciones, cuáles son esos acuerdos sobre la relación laboral que se va a ejecutar. Por lo tanto, ¿cuándo es que yo puedo hablar de un contrato tácito? Cuando simplemente por la existencia de la ejecución de las actividades es que yo sobreentiendo que ya existe cierta relación laboral, ¿sí? Por ejemplo, esto se da mucho en casos cuando una familia es parte administrativa de una hacienda. Entonces, esta persona que contrata, este empleador, a raíz de esta relación que ya está sobreentendida, eventualmente no solo empieza a dar órdenes al padre de familia, que es el principal encargado sobre la administración de la hacienda, sino que pues a raíz de cierta relación laboral que ya se ha venido dando, empieza también a dar órdenes quizá a sus hijos, quizá a su esposa, y es allí donde es importante tener claro que si bien es cierto un contrato tácito es donde no están claras esas condiciones de trabajo, también tienen estas personas que han mantenido este contrato tácito, tienen también sus derechos, ¿sí?
Por lo tanto, es aquí cuando se da este tipo de contratos tácitos, ¿no? Veamos otra clasificación. Según la remuneración, en la remuneración nosotros tenemos el tema de contrato a sueldo y a jornal. Cuando nosotros hablamos sobre un contrato a sueldo y a jornal, cuando la remuneración se paga tomando como base siempre la unidad de tiempo. Es decir, el sueldo que nosotros como empleadores vamos a pagar a los trabajadores es un sueldo que va a ser mensual o que puede ser un sueldo que puede ser también de manera quincenal. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de que el pago a los trabajadores es quincenal, nos estamos refiriendo a este contrato a jornal. Y cuando hablamos de que el pago a los trabajadores es pues mensual, es un contrato a sueldo. Aquí, como les menciono, esa unidad que nosotros vamos a considerar, la unidad que vamos a considerar para pagar es siempre la unidad de tiempo, que se cumpla con todo ese mes de trabajo o que se cumpla con todos esos 15 días de trabajo. Otro tipo de contrato es el contrato de participación. En este tipo de contrato, el trabajador no es que va a tener cierto sueldo de manera fija, ¿sí? Aquí en este contrato de participación, el trabajador va a recibir directamente de las utilidades del empleador, es decir, a manera de comisiones. El siguiente tipo de contrato es el contrato mixto. ¿Qué pasa en el contrato mixto? Simplemente aquí pues tenemos la unificación de los otros dos tipos de contrato. Por una parte, tenemos la existencia de ese salario fijo y por otra parte también tenemos la existencia de ¿qué? De esa participación de las comisiones. Veamos otro tipo de contratos que es según el tiempo. ¿Qué pasa en este tipo de contratos? Tenemos el contrato indefinido. El contrato indefinido, chicos, es uno de los contratos más comunes, ¿sí? Es literalmente el contrato más típico dentro de la modalidad contractual laboral. ¿Por qué? Porque, de cierta manera, este contrato indefinido son los que le dan aparentemente permanencia o estabilidad al trabajador. ¿Por qué digo aparentemente? Porque todo este tema de la pertenencia, de la estabilidad o de la permanencia es bastante relativo. Ustedes saben que aún a pesar de que tengamos un contrato indefinido, este contrato puede llegar a extinguirse. Y las causas para que este contrato pueda llegar a extinguirse también las contempla el Código de Trabajo, ¿no? Como, por ejemplo, un visto bueno. Por lo tanto, este tipo de contratos les decía que son uno de los más comunes, ¿no? Estos contratos, chicos, se caracterizan ¿por qué? Porque obviamente no tienen ese tiempo definido para finalizar su contratación. ¿Qué pasa con estos tipos de contratos indefinidos? Ustedes se darán cuenta que siempre que nosotros somos partícipes de este tipo de contratos, sabemos que tenemos cierto periodo de prueba. Por lo tanto,
Cuando se ejecute por primera vez, cuando yo por primera vez esté ingresando a una empresa cuando por primera vez me esté empleando dicha entidad, es cuando nosotros podemos hablar o cuando se puede ejecutar este contrato a prueba, ¿sí? O este periodo a prueba. ¿Qué es por cuántos días, chicos? ¿Me recuerdan? 90 días. Correcto, 90 días. No cometamos el error que suele cometer muchas ocasiones, el tema de tomar como si fuese lo mismo el decir 3 meses a decir 90 días. ¿Por qué? Porque en 3 meses nosotros sabemos que puede existir más de 90 días, ¿no? Por lo tanto, es importante establecer la cantidad de 90 días en este periodo de prueba. Existe otra particularidad dentro de estos contratos indefinidos, y es que no podemos, como entidad, como empresa, no podemos tener a más del 15% del personal con este tipo de contratos. No podemos extendernos más del 15% del personal. Y algo que se me está pasando por alto en este tipo de contratos es mencionarles que solo en el caso de que sean trabajos domésticos remunerados por ley, el periodo de prueba puede ser solo de 15 días. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos de los requisitos que contempla este tipo de contrato indefinido. Pero pasa algo y es que muchas veces este periodo de prueba puede incluso extenderse hasta 6 meses. Y esas veces es porque una empresa puede darse que amplíe su negocio y que por esa necesidad sobre el hecho de ampliar el negocio, se necesite tomar esos 6 meses que también está contemplado por el Código de Trabajo. Dentro de estos tipos de contrato, también he puesto el tema del teletrabajo, que es una de las formas de contrato laboral que hoy por hoy se ha establecido con base, pues ustedes saben, a esa situación pandémica que nos ha obligado pues a atravesar. Entonces, este contrato, lo que dice principalmente ese tipo de contrato, consiste en que el desempeño sobre las funciones o sobre las actividades de dichos empleados van a ser remuneradas, pero que esas funciones o esas actividades van a ser ejecutadas mediante ¿qué? La utilización de herramientas tecnológicas, ¿no? Mediante la utilización de esas herramientas de información, de comunicación. Y por lo tanto, este tipo de contrato menciona que no se requiere la presencia física del trabajador en ese sitio específico del trabajo, de la empresa, ¿sí? Por lo tanto, pues tampoco se requiere ese contacto físico entre el trabajador y el empleado. Y el empleador. Siguiente tipo de contrato es el contrato eventual. ¿Qué pasa en el contrato eventual? Nos dice que aquí son aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales, satisfacer emergencias circunstanciales del empleador. Nosotros podemos aquí hablar de emergencias como ¿cuáles, chicos? Que se puede dar dentro de una empresa. ¿Qué tipos de emergencias se puede dar para hacer ese tipo de contratos eventuales?
Por festividades de pronto. Buenas noches. ¿Festividad? No. No, festividad no. Una emergencia que presente la empresa para contratar a alguien. La muerte de alguien, Magister. Perfecto. Fallecimiento. ¿Qué más? Embarazo también puede constar ahí. Embarazo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Algún accidente tal vez? Correcto. Enfermedad, accidentes, licencias por qué, por vacaciones, ¿no? Entonces, bajo estas emergencias es que se utiliza este contrato, ¿sí? Puntualmente, nosotros cuando hacemos este tipo de contratos, debemos estipular de manera explícita cuál es esa razón que a la organización le está motivando a hacer o a utilizar este tipo de contrato. Debemos poner exactamente los nombres de las personas que van a ser reemplazadas, incluso el tiempo que va a durar dicho reemplazo. Todo esto tiene que estar muy claro para que la persona que asista a este tipo de contrato, pues sepa exactamente de lo que se trata, ¿no? Y por qué es que está prácticamente cubriendo temporalmente esta plaza. Puede darse que la empresa utilice también este tipo de contratos en el caso en el que bajo su necesidad desee atender a una mayor demanda de producción. Hay que considerar, chicos, que este tipo de contrato, ojo, no debe ser mayor a 180 días continuos o discontinuos dentro de un lapso de 365 días. No podemos extender el tiempo a más de 180 días durante un lapso de 365 días. Asimismo, hay que estar muy claros que cuando utilizamos este tipo de contrataciones eventuales, se debe pagar más el 25% de la hora del salario básico. Otro tipo de contratos es el contrato ocasional. ¿Qué pasa en este contrato ocasional? Son aquellos contratos que se utilizan para atender a una necesidad, pues, emergente, extraordinaria, que no está vinculada con la actividad de la empresa, ¿sí? Que es literalmente algo eventual y que por lo tanto esta eventualidad no podrá durar más de 30 días. Y asimismo debe tener un adicional del 35% del salario básico. ¿Algún ejemplo de esto, chicos? Denme un ejemplo de este tipo de contrato. Cuando nosotros como empresa necesitamos hacer un mantenimiento de las máquinas. Entonces necesitamos hacer un mantenimiento de máquinas, no, mejor, un mantenimiento sobre los canales del paso de agua de la empresa, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese mantenimiento. Por lo tanto, debe darse este contrato, pues, eventual para que asista a esa emergencia. Esto no tiene nada que ver con el giro de negocio, ¿sí? No tiene nada que ver con el giro de negocio de la empresa, pero sí es una emergencia. Otro tipo de contrato es el contrato de temporada. En el contrato de temporada, ahí sí entra lo que manifestaba Carlos de los días festivos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? En este contrato de temporada, son aquellos que en razón de la costumbre se vienen realizando entre el trabajador o trabajadores para que realicen trabajos cíclicos o periódicos.
Algo que es bastante importante conocer dentro de este tipo de contrato es que esto les permite a los trabajadores que vuelvan a ser contratados para la siguiente temporada. ¿Qué pasa en el caso en el que no vuelven a ser contratados? Simplemente eso se considera como un despido intempestivo. Una vez que yo hago un contrato de temporada formal, yo como empresa estoy obligada a que para la siguiente temporada, pues vuelva a llamar a esos mismos trabajadores para que presten los mismos servicios en esta nueva temporada. Sabemos que, por ejemplo, se vienen las festividades de Navidad, que el Día del Amor y la Amistad o que el Día de la Madre, etcétera, que son días que seguramente la productividad, la producción va a aumentar y que por lo tanto necesito también respaldarme de cierta cantidad de trabajadores. Como les mencionaba, si bien es cierto, todo esto es legal, pero también para el trabajador es legal que se le vuelva a contratar. ¿Qué pasa dentro de esto, que acabo de mencionar del despido intempestivo? ¿Qué es un despido intempestivo, chicos? Ustedes han escuchado hablar. ¿A qué se considera un despido intempestivo? Que prácticamente ya lo acabé de decir. Que le despidan sin justificación. Exactamente. Que cuando tu jefe se acerca y te dice, ¿sabes qué, Cristóbal? Gracias por lo que has hecho, pero hasta el día de hoy trabajas. Y tú no sabes por qué, ¿no? Tal vez simplemente no le gustó tu forma de trabajar. Tal vez haya cierta reducción de personal y pues no lo quiso esclarecer y te dice hasta aquí nada más, es tu trabajo, chao. Estas personas, estos trabajadores, tienen el pleno derecho de acudir al Ministerio de Trabajo y que sea el Ministerio de Trabajo quien avale esa denuncia que prácticamente están ustedes poniendo o que está poniendo el trabajador sobre esta inconsistencia. Hay que saber, chicos, que si bien el Ministerio de Trabajo, como les decía, es quien va a valorar, a evaluar sobre el papelito que ustedes están llegando a poner para que todo quede de manera clara que han sido despedidos de manera ilegal, el ministerio lo va a revisar, va a constatar, pero no va a pasar de ahí. ¿Qué quiero decir? Que no va a ser el Ministerio de Trabajo quien les pague a ustedes esa indemnización, ¿no? Porque pues prácticamente los trabajadores que tengan este despido intempestivo son acreedores a una indemnización. No va a ser el Ministerio de Trabajo quien pague esa indemnización. Por lo tanto, ese trabajador debe acudir a un profesional para que a través del juez de lo laboral les haga esa indemnización. Dentro de esa indemnización, nosotros sabemos que cuando se habla de indemnización, aparte de los beneficios de ley, que sería pues 13º, 14º y vacaciones, aparte de eso, si es que el trabajador cumplió 3 años, es acreedor a 3 salarios. Estos 3 salarios no son con descuentos, ¿sí? No se contabiliza el tema de los descuentos, son 3 salarios. En el caso que ese trabajador haya cumplido 3 años, un día, se multiplica por 4. Ese salario se multiplica por 4. Si cumplió 5 años, 4 meses, se multiplica por 6. Y así sucesivamente hasta 25 años.
¿Qué quiero decir con esto? Que si el trabajador que ha sido puesto este despido intempestivo cumplió con 30 años de trabajo, pasa lo contrario. Aquí tiene que regresar a 25 años, porque es hasta 25 años que se le puede reconocer, ¿de acuerdo? ¿Qué sería lo contrario al despido intempestivo? Para que sea un proceso legal, ¿qué debería hacer la empresa si en verdad pues quiere despedir al personal? ¿A través de qué lo haría, chicos, que ya trabajan? Una finalización de Renuncia voluntaria. Bueno, la renuncia voluntaria es una de las formas, pero eso literalmente tú estarías accediendo, ¿no? De cierta manera, entre comillas a veces, tú estarías accediendo. Pero hay otra forma. Y lo dije. Visto bueno. Visto Correcto. bueno. Correcto, a través del visto bueno. El visto bueno es ese procedimiento legal por el cual, pues, a ti pueden llegar a despedirte o a liquidarte, ¿sí? En ese caso, pues, nada más se recibiría que dentro de esa liquidación los beneficios por ley. ¿Cuál es la razón por la que generalmente los empleadores o las empresas no acuden a esta parte legal? Porque literalmente suelen tener dentro de su organización empleados de manera ilegal. Suelen tener personas que no están afiliadas al IES. Y para hacer un proceso de visto bueno, uno de los requisitos fundamentales es el tema de la afiliación al IES. Bueno, eso con respecto a esto que les estaba mencionando del despido intempestivo, en el caso de que en este tipo de contratos de temporada no se los vuelva a contratar. Continuamos. Magíster, una pregunta antes de que avance. Claro, Cristóbal, dime. ¿Podría explicarme qué es en sí el visto bueno? O sea, me refiero, la empresa tiene que mostrar pruebas, porque normalmente siempre le amenazan al empleado diciendo, te voy a votar por visto bueno. Entonces, ¿pero qué requisitos son, si son legalmente acogidos ante la ley y qué requisitos? No, porque por ejemplo dicen, vas con visto bueno si tienes 3 atrasos. Vas con visto bueno si te peleaste con un compañero. Vas con visto bueno. Entonces, ¿qué sí es para, o sea, digamos, y dentro de este visto bueno, cuando ya se da, ¿puedo defenderme o no puedo defenderme? Esa es la pregunta real. Ok, Cristóbal. Siempre debemos partir por las políticas internas de la empresa. Es decir, si dentro de las políticas de mi organización está que después de 3 llamados de atención por mal comportamiento, por malas relaciones interpersonales, vas a tener tu primer visto bueno, entonces hay que respetarlo. El Código de Trabajo respeta, el Ministerio de Trabajo respeta las políticas internas de las organizaciones. Ok, entonces sabemos que después de 3 llamados de atención por mal comportamiento tendremos nuestro primer visto bueno. Para ello, el visto bueno literalmente es un documento donde se detallan todas las faltas que ha tenido dicho trabajador. Y para ello hay que respaldarse. Es decir, si nosotros como organización hemos llamado la atención al empleado 3 ocasiones, en cada una de esas ocasiones, pues debemos tener cierto aval, ciertas pruebas. Que el momento en el que nosotros detallemos el visto bueno, simplemente las anexemos. Ahora bien, el trabajador puede llegar a defenderse, si gusta puede llegar a defenderse, pero asimismo tendría que defenderse con pruebas, ¿no? Cuando se llega
a este tipo de sanción, al visto bueno, no es porque de primera se lo hizo. Siempre han habido 2, 3 o 4 ocasiones en los que se les está llamando la atención. Ante eso, no sé si es que el trabajador pueda llegar a defenderse con qué sustento. Sin embargo, si es que lo tiene, puede hacerlo, claro que sí. ¿Cómo se va a defender? Directamente al Ministerio de Trabajo. Como recomendación, ahora que hablamos de esto de las defensas, como recomendación, el momento en el que se dé un despido intempestivo, se les recomienda que lo hagan después de 3 días que ya se ha puesto el despido intempestivo, ¿sí? Una vez que ustedes tengan la certeza de que ya les despidieron, 3 días después, acudir al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué no se lo hace ese día mismo o incluso días antes, solamente cuando hayan escuchado ciertos rumores? Porque las empresas pueden tomarse el tema de que no hayan asistido a tiempo, precisamente porque esto de estar asistiendo al Ministerio de Trabajo demanda de tiempo, puede tomarse eso como justificante para poner los últimos días de trabajo un visto bueno. Por eso es mejor cerciorarse que en efecto está ya el tema del despido intempestivo de manera formal y entonces a partir de eso acudir al Ministerio de Trabajo. Profe. Díganme. Una consulta. Dale. Magíster, lo que pasa es que yo quiero saber algo. Estoy en una duda, estamos hablando de contratos. Lo que pasa es que yo tengo una amiguita que estudiaba, bueno, en una institución educativa, pero hace unos 15 días más o menos le mandaron del trabajo. Exactamente cuánto tiempo estaba trabajando ella, no sé, y qué tipo de contrato, pero ya iba más o menos unos 2 años, le calculo. Y la rectora le coge y le llama un cierto día y le dice, ¿sabe qué? Necesito que por favor me firme la renuncia. Y ella le dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Me dice, lo que pasa es que los padres de familia se quejaron que ella ha tenido, bueno, una denuncia, no sé qué pasaría, digamos, pero de violencia. Entonces le he dicho, ahorita me firmas o si no yo, o sea, le he chantajeado, yo pienso, no le dije que vaya al ministerio porque no creo que sea normal de que le cojan y le diga, y no tenía derecho a remuneración, o sea, no le liquidaron ni nada y más bien le obligaron a que ella firme como que ella quiso renunciar y que si es que ella no firmaba, o sea, eso se iba directo al algo del código de la niñez de la adolescencia, algo así, o sea, no me contó bonito porque estaba un poco mal y yo también no le pregunté. Entonces, en ese caso, magíster, ¿qué debería hacer él? O sea, ir al ministerio para informar esto porque según pienso que fue un chantaje para que ella firme y igual no dijo que no le habían pagado de todos los años que ella había trabajado. Claro, totalmente. Miren, chicos, algo que nosotros debemos estar bastante alertas es precisamente este tema de las manipulaciones. Pero ojo, yo no te puedo llegar a manipular y no con esto estoy diciendo que, no sé, que sea verídico el tema de la denuncia, pero una empresa generalmente suele manipular siempre con algo que se ha hecho. ¿Sí? Con algo que incluso que no puede estar o que no se haya llegado a constatar, pero solamente con eso ya te puede llegar a chantajear. Por lo tanto, si nosotros tenemos carta blanca sobre nuestro comportamiento, sabemos que todo ha estado siempre por lo legal, con la certeza aquella me acerco al Ministerio de Trabajo y empiezo un proceso de denuncia. ¿Sí? Con esa certeza. Pero si realmente yo estoy consciente que durante esos 2 años, ya me acordé que al 5.º mes de trabajo pasó eso, pero ya ha pasado más de 1 año y medio y no me han dicho nada. Igual, se pueden coger de ese tipo de situación que pasó hace mucho tiempo para este tipo de chantaje o de soborno. Claro que sí.
Pero como te menciono, en el caso de que no fuese de esa manera, tienen el pleno derecho de asistir al Ministerio de Trabajo. Vuelvo a hacer hincapié sobre respaldarnos con abogados especialistas. Porque, chicos, el Ministerio de Trabajo, como les había mencionado en un principio, cumple con ciertas funciones de manera específica, ¿no? Para ellos que les haya llegado un papelito donde diga, pues, como trabajador de tal institución, al cabo de tanto tiempo he sido, pues, parte de un despido intempestivo, desconozco las razones, etcétera. Para ellos ese papelito es más que suficiente, nada más para archivarlo como parte de sus funciones. Y quizá por ahí ciertos documentos que le hacen llegar a la empresa, pero no va más allá. Es importante dejar siempre en ese documento que conste el Ministerio de Trabajo. Eso es importantísimo. No podemos dejar pasar por alto ese paso. Pero después de ese paso, lo siguiente es ampararnos con un abogado especialista en el área laboral. Claro, Magister, en este caso, la persona me dijo que no había, o sea, trabajado, o sea, no había pasado ningún inconveniente ni nada, sino que más bien era el chantaje de que, o sea, es una escuela, como le digo, de nivel alto, ¿ya? Entonces acá los padres de familia, lo que yo le entendí es que son, digamos, muy correctos. Y el documento ha llegado esa denuncia a la directora. Y a lo que le llega a la directora le llama y le hace firmar con derecho a nada. Entonces ella dijo que no, parece que no quería poner la denuncia, la verdad no he conversado hasta ahí, pero o sea, yo me quedé con esa duda porque ella manifestó eso, entonces le manipularon en este caso y le dijeron que si es que ella denuncia, le van a denunciar, le van a denunciar porque ella trabaja con niños. Entonces le dijeron que le iban a denunciar si ella no ponía la firma. Algo recomendable también es que antes de firmar, al menos si es que es la empresa la interesada en que el trabajador firme, pueden ustedes también solicitar cierto plazo, ¿no? Es decir, 1 o 2 días, al menos para pensar y analizar sobre la situación. En ese plazo es recomendable también asistir a cierta asesoría legal, ¿no? Porque precisamente por la ignorancia sobre estos procesos es que invade el miedo, porque aquella persona que conoce claramente cómo va esto, las personas que saben muy bien de la ley, pues no dejan que sean chantajeadas de manera fácil, ¿no? Pero la ignorancia hace que el miedo invada y que terminen precisamente pues firmando algo que bien hasta pudo haber salido en contra de la institución. Entonces, sí es importante, ustedes tienen el derecho, como les digo, más todavía si la empresa es la interesada en que ustedes firmen, pueden pausar, pedir cierto tiempo, aunque sea ese día, mencionando que el siguiente día pues van a firmarlo, van a consultar o lo que sea, se pueden asesorar durante ese tiempo para saber cómo actuar. Magister, y otra pregunta, me estaba olvidando. Y si es que, digamos, en ese informe consta como que ella sufre de depresión, ni así mientras ella no haya, digamos, actuado mal con los niños, no tiene nada que ver. ¿O claro, sí? No, para nada. O sea, si no existe un evento, si no existe una situación puntual de maltrato, no se puede mezclar lo uno con lo otro. No, son situaciones personales y que si eso no interfirió con su actividad laboral, pues no se debería mezclar. Ya, Magister, gracias. Ok, chicos, y nada, ahora mencionando esta situación, pues hice acuerdo sobre un particular caso por el que está pasando pues ahora mismo mi padre, que es una situación en la que al momento en el que se jubila, pues le hacen firmar un documento donde se estipula que todo lo que se recibió en el año pandémico tiene que ser devuelto.
¿no? Entonces, precisamente por la falta de información, mi padre firma. Pero ¿qué pasa después de un año? Ya cuando la situación estaba más normal. Asimismo, quisieron hacerlo con otro grupo de trabajadores que se iban a jubilar. Mas, sin embargo, estas personas no firmaron. Se asesoraron de manera legal y hasta el momento están en un proceso de denuncia. Ya pusieron ya la demanda y todo y están intentando pues tramitar que ese dinero no sea devuelto, ¿no? Pero al menos no se les ha quitado, ¿no? No se les ha quitado. Bueno, continuando con esta clasificación de contratos, tenemos el contrato por obra cierta. Este contrato por obra cierta, como bien dice la palabra, por obra, es literalmente cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada. ¿Por qué? Por una remuneración. Que esta remuneración va a comprender la totalidad de la ejecución de esa obra, de esa tarea. Aquí, chicos, en este tipo de contrato no se considera el tema del tiempo, ¿sí? No interviene para el pago la unidad del tiempo. Para considerar este tipo de contratos, ¿qué es lo que hace la empresa? Dentro de su giro de negocio, la empresa no debe tener como actividad normal dicha labor, dicha obra para la cual se le está contratando al personal, ¿sí? Esa empresa no debe tener dentro de su giro de negocio esa actividad para la cual se le está contratando a esa persona. Ese es uno de los principales parámetros para ejecutar o hacer uso de este contrato. Ejemplo, una tienda que vende ropa. Una tienda que vende ropa, pues bajo la demanda, es que intenta extenderse. Por lo tanto, va a crear una sucursal en otra parte de la ciudad. Sabemos que el giro de negocio, perfecto, está muy claro, que es la venta de ropa, ¿no es cierto? Pero pues con base a esa necesidad de extender su giro de negocio, es que, como les decía, va a construir una sucursal. Y para construir esa sucursal, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Contratar por obra. Por lo tanto, la persona a la cual se le va a contratar va a ser una persona que sabe exactamente que el valor de su remuneración será una vez que haya completado o finalizado dicha obra, dicho local. Otro tipo, bueno, me voy a saltar el que he puesto aquí en la diapositiva. Otro tipo de contrato es el contrato a destajo. ¿Qué pasa en este tipo de contrato? Se realiza, como dice aquí, por piezas, se remunera por piezas, por medidas de superficie, por trozos, de manera general por unidad de obra. Entonces, en este tipo de contratos, no se toma tampoco el tema del tiempo, ¿sí? No interfiere en el valor que va a ser remunerado, sino simplemente se llega a un acuerdo con el trabajador que se le va a remunerar por cada pieza que haya conseguido elaborar. Tomando el ejemplo anterior, digamos que el local que necesita esa tienda de ropa va a tener 5 ventanas y va a tener 3 puertas, ¿ok? Entonces, a la persona a la que se le contrate, se le va a ir pagando por pieza realizada, por cada puerta,
por cada ventana que dicho trabajador pues consiga elaborar o construir, es que se le va a ir pagando hasta que concluya pues la obra. Puede darse el caso en que en media obra, a mitad de la obra, simplemente por varias razones, esa persona deje de trabajar, pues se le ha pagado hasta donde ha conseguido construir. Otro tipo de contrato es el contrato por tarea. ¿Qué pasa en este contrato por tarea? El trabajador en este contrato por tarea se compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un periodo de tiempo previamente establecido. Es decir, que a diferencia de los dos anteriores contratos que yo les había mencionado, que se toma en cuenta nada más el tema de la obra, más no la unidad de tiempo, en este tipo de contratos sí se mide el tiempo, pero al mismo tiempo, pero a la vez, perdón, también se mide el tema de la tarea, el tema de la obra. Es decir, que se termina el tiempo y se termina la tarea. Entonces, damos por finalizado ese contrato y se le remunera a esta persona pues contratada. Dentro de este grupo de contratos existe otro contrato que es por obra o servicio dentro del giro de negocio. ¿Qué pasa en este tipo de contratos, chicos? Nada más es una especie de unificación de los anteriores contratos. Es decir, que solo en aquellas empresas en las que el giro de negocio esté basado en obra, en las que su giro de negocio esté basado también en contratos o por servicio, es donde se puede tener a este grupo de personas, de trabajadores, de manera, pues como temporal. Se puede realizar este tipo de contratos, tanto el de tarea, tanto el de destajo. Se puede realizar el tema del contrato por obra cierta, solo pues cuando el giro de negocio dé para, ¿sí? Es decir, mismo en el caso del ejemplo anterior, es importante saber, como les decía, que el giro de negocio de dicha empresa no tenía que ver con lo que se le está contratando, para lo que se le está contratando a esta persona. Por lo tanto, es en esas ocasiones en las que se puede acceder a este tipo de contratos. Ahora bien, ¿está claro esto hasta aquí, chicos? Profe, buenas noches. Buenas noches, dime. ¿Podría por favor repetir el contrato por obra cierta? No le entendí muy bien eso. Claro. El contrato por obra cierta dice, cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma. ¿Qué les quiero decir en este tipo de contrato? Que se le va a pagar al trabajador una vez que haya finalizado la totalidad de la obra. Si yo le contraté para que construya una sucursal, no me importa el tiempo que se demore. Se podrá demorar una semana, como se podrá demorar un mes o 2 meses, pero yo ya pacté con él que le voy a pagar $1,000 por la construcción de dicho local, independientemente del tiempo que se demore. Por eso les decía que en estos dos tipos de contrato, tanto en el de tarea como en el de obra cierta, no se toma en cuenta el tema del tiempo, sino la obra. En el de contrato por obra cierta, tiene que ejecutar la totalidad de la obra. Le voy a pagar cuando termine el local completo. Es en lo que hemos acordado. Esas son las condiciones de este contrato.
Pero si hago un contrato por tarea, perdón. Si hago un contrato a destajo, aquí yo sé que asimismo se puede demorar una semana, 2 semanas, 3 meses, que hemos pactado que se le va a pagar por cada pieza que termine de construir, por cada ventana, por cada puerta, por si terminó de poner el piso, los vidrios, etcétera. Entonces, por cada trocito de este local es que le voy a ir pagando. De eso se trata este contrato a destajo. Entonces, en ninguno de estos dos se toma en cuenta el tema del tiempo. ¿Está entendido? Sí, profe, gracias. Marco, me estás alzando la mano. Buenas noches. Buenas noches, magíster, compañeros, buenas noches. Sí, justamente ahorita me creó la duda porque nombró los dos tipos de contrato, que es el por obra cierta y el de tarea, en las cuales no se toma en cuenta el tiempo. Y en la de tarea, pues obviamente el principal requisito es por el tiempo que se va a demorar. Ahí Correcto. me creó la confusión, pero justamente ya me aclaró que se equivocó y era con el de destajo y el de obra cierta. Exactamente. Sí, Marco, gracias. En efecto, el contrato por tarea, por favor, no se vayan a equivocar, chicos. Vayan haciendo un cuadrito. Cuando hacen un cuadro y ponen especificaciones de todo, se les hace muchísimo más claro. Le llamo por tarea, no porque se le esté pagando por la tarea. Se le llama por tarea porque en este tipo de contratos, como les decía, comprende tanto el tiempo como la tarea. Aquí ya se le paga una vez que haya terminado. Si acordamos que el local se va a terminar de aquí en 3 meses, entonces tiene que terminarlo en los 3 meses. Pasado de ese tiempo, pues ya podemos empezar a tener ciertas disyuntivas. ¿Por qué? Porque hemos hecho un contrato por tarea. En tal tiempo me entrega el local. Aquí sí se toma en cuenta estas dos variables. Michelle, ¿me estás alzando la mano? Perdón, magíster, que le interrumpa antes de la compañera. Tal vez puede, por favor, compartir nuevamente la diapositiva porque ya me confundí otra vez. No sea malito. Aquí está. Cierto. Gracias, magíster. Ok. Carlos, ¿me estás alzando la mano? Sí, buenas noches, magíster. Tengo unas preguntas. Con respecto al contrato expreso, entendí que es como un acuerdo entre el empleador y el colaborador. Sin embargo, esto se rige bajo el salario mínimo, el salario básico. O esto puede llegar a un acuerdo, porque creo que está el salario en 1.66 si no estoy mal ahora. Digamos, en este caso puede decir el empleador, ¿sabes qué? Te pago $1.50. ¿Se puede llegar a esos tipos de acuerdos? ¿Es legal eso? A ver, sí se puede llegar a ese tipo de acuerdos, porque prácticamente la única condición que te pone este tipo de contrato expreso es que literalmente las dos partes llegan a estar en acuerdo con esas condiciones que se están planteando. ¿Sí? Entonces, si tú estás de acuerdo con lo que se te está proponiendo, con lo que la otra parte te está proponiendo, entonces es totalmente legal. Claro que sí. La única condición, como les digo, para denominarle contrato expreso es que exista ese acuerdo de las dos partes, que puede ser de manera verbal, como también que puede ser de manera escrita. Y, magíster, una última consulta. Con respecto, no le entendí muy bien a los 6 meses de prueba. ¿Cuándo se da esto? No le entendí muy bien eso. Existen empresas que dentro del contrato indefinido extienden el tema de su giro de negocio. Es decir, puede ser que bajo su necesidad quieran extender el tema de
qué sé yo, hablemos dentro de ese mismo ejemplo sobre esa sucursal, ¿no? De venta de ropa. Por lo tanto, nosotros tenemos en un principio 2 personas que hemos contratado y que están dentro de ese periodo de prueba. Pero resulta que necesariamente bajo la demanda, esa pequeña empresa de venta de ropa va a crearse otra sucursal. Por lo tanto, puede utilizar a estas 2 personas que estaban en ese periodo de prueba y extenderles por 6 meses. ¿Por qué? Porque su negocio se amplía. Entonces, con esa necesidad de ampliación es que se utiliza a esas 2 personas para extender ese periodo de prueba por 6 meses. Eso está contemplado dentro del Código de Trabajo. Después de esos 6 meses, sí, ya no se puede. Es como límite los 6 meses y específicamente cuando se amplía el negocio. Ok, magíster. Y con respecto a lo que cuando, digamos, cualquier persona se va, o sea, entiendo que el Ministerio del Trabajo le cacho que es un ente administrativo y más no es un ente jurídico. Sin embargo, en el tema, cuando digamos, un trabajador quiere denunciar a su empleador, tendría que recurrir a un abogado, seguirían prácticamente a juicio, habría pruebas, o sea, es como un juicio normal, entiendo yo. Correcto, correcto. Ah, ok. Exactamente. Por eso les decía que siempre existe la parte intermediaria de un abogado especialista para a través del juez de lo laboral se ejecute todo este proceso de demanda. Profe, yo tengo una duda. Buenas noches. Claro. Buenas noches. En el contrato de prestación de servicios profesionales, que es un contrato que están trabajando, en ese no debe existir dentro del contrato una estimación de tiempo, ¿verdad? Porque si no ya pasa a ser otro tipo de contrato. Exactamente, así es. No es un contrato con una fecha definida sobre la finalización del contrato, no. Es un contrato indefinido. Se trabaja bajo facturación, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros bien podemos, cuando estamos hablando de la prestación de servicio, sí, definitivamente hablamos de proceso de facturación, pero bien podemos nosotros tener empresas donde o bien por una parte nos estipule de manera clara cuál es el tiempo, o bien puede ser que no nos estipule y se sobreentienda pues que en algún momento pues precisamente van a prescindir de nuestro servicio y que nos van a comunicar. Entonces, no es un contrato que obligatoriamente el empleador esté pues obligado, valga la redundancia, de comunicar cuál es ese tiempo límite de contratación, porque bien puede hacerlo como no. Y en efecto, Jean, todo se hace mediante el proceso de facturación. El pago se hace mediante el proceso de facturación. Profe, por ejemplo, yo tengo aquí una duda. Bueno, he visto casos en los que se hace el contrato, bueno, le hacen firmar un contrato que es por prestación de servicios profesionales, en donde no consta un horario específico ni de entrada ni de salida. Constan los valores por hora que se van a pagar, pero, por ejemplo, la empresa solicita que se haga un control biométrico de entrada y de salida con trabajo de 8 horas. Eso ya es ilegal, ¿no es cierto? Ya rompe con el contrato. Tiene que estar en el contrato. Tiene que estar en el contrato. Yo por eso en un principio les había mencionado que existen datos básicos que deben estar estipulados en el contrato. ¿Por qué? Porque si no si no está muy claro cuáles son esas condiciones bajo las que tú vas a trabajar y después de eso mismo, como lo que tú me acabas de manifestar, se empiezan a dar ciertas cuestiones que no estaban claras en el contrato, ya pasa a ser un proceso de ilegalidad, donde bajo, qué sé yo, no sé, bajo el interés
organizacional se empiece a intentar que muchas veces extorsionar al trabajador. Es por eso que cuando se firma un contrato, incluso en la parte del contrato verbal, chicos, puede ser que las condiciones sean acordadas literalmente de manera oral, sí, pero el contrato verbal también debe tener una firma, donde aunque no estén especificados de manera explícita todas las condiciones, al menos sobre los datos personales, sobre el ingreso de la persona a dicha organización, se firme. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso, si es que se habla de un contrato escrito, de un contrato expreso, necesitamos tener todo claro dentro de esa formalidad de ese documento, porque podemos llegar a ciertos límites de extorsión con los trabajadores. Ana Belén, ¿me estás alzando la mano? Sí, buenas noches, Mujica. Yo tengo una duda del contrato indefinido que indicaba que no puede pasar del 15% de trabajadores. ¿Eso ha sido siempre o desde cuándo es? Porque yo he conocido empresas que, o sea, la mayor parte, más del 50% tienen con ese contrato y me quedé pensando ahí, o cuál sería el contrato, digamos, por llamarlo normal, que se debería tener en la empresa para la mayoría de sus trabajadores. A ver, chicos, como en alguna ocasión, me acuerdo, le mencioné a Cristóbal, todo lo que yo les estoy comunicando, todo lo que yo les estoy enseñando y lo que les enseñaré, les voy a enseñar bajo una legalidad, ¿sí? Yo no puedo llegar a ustedes a enseñarles cosas que no se deberían dar. Mas, sin embargo, bajo precisamente sus experiencias personales, es que de a poco se van a dar cuenta que muchas de estas cosas, mucha de la información que nosotros vemos en clase, llegan bajo el interés de la organización a no ejecutarse. Con esto, como empleadores, como empleados, nosotros podemos llegar a denunciar, claro que sí, porque sabemos que existe una ley en la que con contrato indefinido no más del 15% de los trabajadores. Si existe más de ese porcentaje, esas personas tienen el derecho de denunciar esta particularidad de la organización. Ahora, ¿cuántas personas se atreven a denunciar? Muy pocas. ¿Cuántas personas se atreven a socializar con el ente regulador, que es el Ministerio de Trabajo, sobre este particular? Muy pocas, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Por la necesidad de trabajo. Así que, pues nada, son cosas que se puede presentar dentro de una empresa, sí se puede presentar. Cristóbal. Antes escuchaba a la compañera referente al tema del chantaje. Normalmente en las empresas ya tienen sus huecos jurídicos como para defenderse y es el tema de lo que acaba de decir ahorita usted. Entonces, es complejo uno poder irse contra ellos, no porque no se quiera denunciar ni nada, como dijo, justamente es la necesidad de trabajar. Por ejemplo, en la empresa que trabajaba, el tema es que cada sucursal tenía su diferente razón social, entonces eran diferentes empresas. Solo el nombre comercial es el mismo, pero diferentes empresas. Incluso dentro de la misma empresa habían como 3 empresas. Entonces, eso hacía que la antigüedad se elimine. Entonces, cada cierto tiempo a uno le decían, ¿sabes qué? ¿Te cambias a esta empresa o simplemente pues sales despedido, te quedas sin trabajo, despido intempestivo? Entonces uno decía, no, pues preferible firmo y sigo percibiendo un ingreso y no porque uno no tenga la capacidad sino es por el hecho justamente de la necesidad, ¿no? ¿A qué me voy? A que normalmente que no denunciemos, saber
hay demasiadas irregularidades en todas las empresas, siempre una que otra, referente a los contratos. Es bastante complejo uno encontrar qué empresa o qué contratos son correctos e incorrectos, pero es la necesidad de trabajar. Sino es que ahí es lo que me voy. Justamente eso hace que uno se limite. Entonces, personalmente dije, bueno, no, o sea, ya no más, pero no todo el mundo está en esa situación. Entonces, es complejo, ¿no? Solo era eso. Al menos, Cristóbal, quiero que se lleven la certeza, chicos, de que cuando ustedes vayan o estén dentro de este aspecto laboral, al menos cuando se presenten este tipo de situaciones, puedan refutar, puedan cuestionar, que con base al conocimiento que ustedes están llevando, puedan llegar a cuestionar, a intentar incluso defender, al menos hasta donde se pueda, que las personas que les han empleado sepan que no han empleado a gente que desconoce del tema, que sean personas o entidades u organizaciones que se la piensen antes de emitir cualquier tipo de documento no válido a personas que conocen del tema, ¿no? Entonces, no por nada se les está mencionando precisamente todos estos aspectos que contemplan en la ley. Ahora bien, chicos, primera tarea antes de que se nos termine el tiempo. La tarea consiste en proponer un ejemplo de cada uno de estos contratos, ¿sí? Los ejemplos, verán que les estoy manifestando. Los ejemplos no tienen que ser copiados del internet. Los ejemplos tienen que ser propuestos por ustedes con base a lo que se ha manifestado en clase. Uno por cada contrato. Aparte de ello, antes de darte paso, María Desiree, aparte de ello, pues sepan ustedes que en este último periodo, asumo yo que es con la finalidad de obtener cierto nivel de reactivación productiva a nivel de país, es que se ha propuesto nuevos tipos de contratos, ¿no? Estoy hablando, anótenlo por favor, contrato de emprendimiento, contrato de jóvenes, contrato turístico y contrato productivo. 5 modalidades de contratos que, como les digo, con la finalidad de una reactivación productiva en este último periodo es que se ha propuesto. Hay que tener cuidado con estos tipos de contratos, chicos, por eso es que la tarea consiste en consultar, investigar de qué trata cada uno de estos tipos de contratos. Hay que tener mucho cuidado porque hay organizaciones, hay empresas que utilizan estas nuevas modalidades de contrato ¿para qué? Para que se pueda sacar a los empleados que actualmente tiene dicha empresa, entonces colocamos a nuevo personal con estos nuevos tipos de contratos. Son contratos que efectivamente también están dentro del marco legal, claro que sí, que tienen que estar registrados el momento en el que se ejecute, tienen que estar registrados en el Ministerio de Trabajo también, pero a manera de suspicacia, porque tenemos empresas bastante expertas en eso, a manera de suspicacia se basan en cierta necesidad para aprovechar estos nuevos contratos, sacar a unos e ingresar a otros. Entonces, quiero que investiguen de qué se trata estos nuevos 5 tipos de contratos. Ahora sí, María Desiree, te escucho.
No, Magister, no es pregunta, sino si es tan amable de subir, por favor, el compendio para poder ¿Ya? basarnos para la tarea. Tenga Claro la que sí. bondad. Ok, ya le subo. ¿Me está alzando la mano Lisbeth? Lisbeth, ¿Usted puede, por favor, repetir? ¿repetir los 5 tipos de contratos? Sí, por favor. Ya. Contrato turístico, contrato productivo, contrato de jóvenes, contrato de emprendimiento. Parece que les he dicho todos, ¿no? Falta uno, creo, porque dijo 5. Pero solo nombró 4. Solo nombró 4. Ok, 4. Son 4, sí. Son 4. Turístico, jóvenes, productivo y emprendimiento. 4. Carol. Buenas noches, Magíster. Buenas noches. Lo que pasa es que yo ya me hice bolas. Ya me perdí. A ver, nos dijo que teníamos que hacer un ejemplo de cada tipo de contrato, pero de estos que nos acaba de decir o de los anteriores. No, que nos de los explicó que hoy. mencionamos en clase. Esa es la tarea. Lo que les acabo de mandar en este momento es el taller. Tarea, los ejemplos de los contratos que yo les he mencionado en clase. Taller, consultar de qué trata estos 4 nuevas modalidades de contratación. Ese taller es para ahora, para allá. Este taller es para en este momento, sí. Ya. Y se lo mandamos por Teams, como hacemos No, siempre. lo subimos directamente al SIU, por favor. Ya. Ok, gracias. Profe, en el caso consultamos ¿Perdón? Profe, en el caso de los compañeros que no se encuentran en reunión, ¿cómo se va a trabajar con el taller? De la misma manera que siempre lo he manejado, ¿no? Se les amplía hasta el día de mañana, medianoche, para que lo puedan hacer. Ya, y profe, ¿y estos talleres sí se van a tomar en cuenta? Sí, ustedes tienen que estar pendientes en la asignación, siempre les sale si es que hay porcentaje o no hay porcentaje. Entonces, este taller tiene puntos, sí. Magíster, otra consulta. O sea, en el taller tenemos que darle la definición de los contratos que nos acaba de informar. Exactamente. Correcto. Ya, Magíster. Gracias. Solo, profe, para verificar, hasta mañana mediodía va a estar abierta la actividad. Hasta mañana medianoche. Medianoche, ya, gracias. Vayan consultando y lo vamos socializando. ¿De qué trata estos tipos de contratos? Magíster, una consulta. Cristóbal, dime. En este momento, no me encuentro frente a un computador. Quería saber este taller, ¿hasta qué hora lo podemos subir? Mañana medianoche. Ya. Y la última consulta. ¿Las empresas están obligadas a tener en nómina a todos los tipos de contrato? ¿Y qué contratos sí? Si no es así, ¿qué contratos sí, qué contratos no? A todos los tipos de contrato que se ejecute dentro de esa empresa. Todos los contratos que esa empresa utilice deben estar en el registro de nómina. O sea, me refiero, por ejemplo, el contrato a destajo solo es por esa ocasión, porque no sé, por tarea, pero de igual, todos tienen que estar en nómina. Claro que sí, porque llega una auditoría. Entonces los contratos, lógicamente hay contratos. Perdón, Cristóbal, la última parte no te comprendí.
Me refería a que si, algo que asumía yo, pensé que solo los que están afiliados al IES, contratos que yo como empresa tengo afiliados al IES, son los que yo debo tener en nómina y todo en regla. Pero si es que yo contraté un plomero, no lo voy a tener en nómina, incluso, o sea, no sé, eso es lo que se me viene, pero usted dice que todos los contratos tengo que tener una firma de un contrato hecho, por así sea, porque yo necesito que venga a arreglarme unas llaves que está agoteada. Si es que tú vas a contratar a alguien por un día para que ese momento te arregle nada más una pequeña tubería, pues seguramente no va a ser necesidad de. Pero si nosotros como empresa vamos a requerir de cierto tiempo, de, como les decía, la ejecución de cierta cantidad sobre la obra o de una totalidad sobre la obra, si vamos a necesitar que se reemplace una emergencia dentro de la empresa, si vamos a definir un contrato por cierto tiempo bajo ciertas condiciones de remuneración, todo eso, todos los contratos que vimos el día de hoy deben estar en nómina. Llega una auditoría justo el mes en el que tú has hecho un contrato por obra cierta y no está dentro de nómina, entonces sobre quien va todo esto es sobre la unidad de talento humano. Sobre quien recae esta responsabilidad es sobre talento humano. Por lo tanto, todos estos contratos tienen que estar en nómina, en el tiempo en el que tengan que estar. Magister, otro tema que no me quedó claro, no entiendo por qué el contrato indefinido solo tiene que haber un 15%, cuando en la empresa, bueno, en todas las empresas que en algún momento trabajé, todas tienen ese contrato, o sea, el contrato indefinido prácticamente 100%, o sea, todos, una vez, el proceso que normal siempre ha sido 90 días, después de los 90 días se hace el contrato de un año, pero si pasaste los 365 días, tu contrato se vuelve indefinido. Entonces, esta parte es la que me llama la atención cuando todo el personal tiene ese, o a qué se refería, no le cacho ahí. Sí, lo que yo quería manifestar en esta parte es que las personas que tienen el contrato indefinido sabemos que son personas que deben pasar por un periodo de prueba, pero ese periodo de prueba solo deben estar el 15%. Solo las personas que estén dentro de ese periodo de prueba de los 90 días, ese grupo de personas son máximo el 15% del total de los empleados de la empresa. ¿Sí? De ahí, claro, los demás pues pueden tener contrato indefinido pasado el periodo de prueba, eso sí, pero solo quienes están en el periodo de prueba, máximo el 15% del total de la empresa. Edison. Magister, buenas noches. Disculpe, acabo de llegar. Lastimosamente no hay transporte. Y estaba viendo que ha mandado una tarea, pero no sé cuál es en sí la actividad que hay que hacer, por favor. Ya. En este momento estamos haciendo el taller. La tarea comprende, que será para la siguiente semana, en hacer un ejemplo de cada contrato que se explicó en clase. El ejemplo no tiene que ser copiado del internet, sino creado por ti. Esa es la tarea. El taller que estamos haciendo en este momento es investigar sobre qué trata 4 tipos de contratos que en este último periodo se creó para reactivar la economía. Esos 4 tipos de contratos son el contrato de jóvenes, contrato turístico, contrato de emprendimiento y contrato productivo. De jóvenes, emprendimiento, turístico y productivo. ¿De qué tratan estos 4 tipos de contratos? Eso es lo que estamos haciendo en este momento como taller. Básicamente solamente como concepto, nada más. No un ejemplo, ¿Sí? nada. Sí, no, ¿de qué trata?
Ya. Y este taller lo enviamos en una hoja en blanco o en el formato de la universidad. No, como siempre, utilizando el formato de tareas, por favor. Ya les subo al SIU, ya les habilito en el SIU para que lo puedan Hasta subir. mañana a medianoche. Va a estar abierto hasta mañana a medianoche, pero también lo podemos hacer en este momento para socializar de lo que se trata, ¿no? Ya, muy amable, magister, gracias. Ok.
Carol, ¿tienes tal vez ya sobre el contrato de emprendimiento? Magíster, buenas noches. Yo sí, yo tengo algo, Magíster, no sé profe. si puedo ayudarle. Tengo algo ya redactado. ¿Se lo paso? No, para que nos menciones. Ah, ok. A ver, lo que encontré es... ¿Me escucha? Sí. Ah, ok. Lo que encontré es que se establece bajo el artículo 44 de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación los nuevos emprendimientos. Entonces, bajo esto, lo que se hacen es que se expiden las directrices en ciertos artículos. Lo que estaba leyendo era que en el artículo 2 se pueden acoger a este tipo de contratos los empleadores, no los empleados, sino los empleadores que consten en el Registro Nacional de Emprendimiento. Esta es una de las obligaciones, o mejor dicho, de lo que se exige para poder expedir este tipo de contrato. Y según el artículo 3, este contrato se va a celebrar entre un empleador, que como ya dije, esté registrado en el Registro Nacional de Emprendimiento, y un trabajador que va a prestar sus servicios bajo relación de dependencia para el emprendimiento y que puede ser celebrado a jornada completa o jornada parcial, dependiendo del tipo de emprendimiento y de las necesidades. Eso es lo que tenía. Ok, ahí nos falta un dato que es el tiempo, porque existe también un tiempo establecido máximo que se puede ejecutar este contrato. Alguien me dijo yo, profe, no sé quién era. ¿Estefano era? ¿Quién era? Buenas noches, Magíster. John. Yo, Johnny, pero se me apagó la... No, ahorita se me suspendió el teclado, por eso no... Solo estoy con el mouse, no, Magíster. No puedo cambiar de página. Mil disculpas. Ok, bueno. Magíster, lo que sí tengo es el delante, o sea, es que no había terminado de llegar allí, donde dice que en el artículo 4 del contrato y el registro tiene que estar por escrito, se tiene que celebrar por escrito y tienen que estar establecidos los requisitos y el tipo de jornada pactada, el horario también que va a ser ejecutado, o sea, mejor dicho, lo que va a hacer específicamente, la labor que va a ejecutar el trabajador, la indicación expresa del emprendimiento y el plazo previsto para el empleador para que pueda cumplir con éxito. Y eso tiene que estar registrado en el SUT y dentro de 15 días contados a partir de la suscripción. Bueno, hay más Me cosas. parece que ya no se llamaba SUT. Aparece ahí en el sistema público de trabajo. Estoy leyendo el documento oficial que encontré yo. No sé, ahí sí no. Magíster, perdón, sobre el tiempo, yo encontré, creo que es el mismo documento que tiene Carol. En el tiempo que usted menciona, dice con un máximo de 40 horas semanales, de las cuales tienen que ser distribuidas hasta 6 días de la semana. Ya, pero nos da un tiempo como límite. matutino. ¿Alguien ha encontrado tal vez el tiempo límite? Porque existe un... Que no pueden exceder los 20 días de Yo, trabajo. Magíster, que no puede exceder los 5 años. Ya, bueno, va por ahí. Yo sabía que era otra cantidad. Magíster. Carlos. ¿O quién es? Estefano, ¿quién es? André, por favor. Ay, perdón. Dime. Yo lo que encontré es que se puede hasta el tiempo límite es 1 año. Si pasa de eso, puede adicionarle 1 año. Si pasan de los 2 años, se vuelve un contrato del que dije en antitos hace rato. Indefinido. Eso, sí, indefinido. Ya. Bueno, ya voy a cerciorarme de eso también. Yo sabía que tenían un tiempo para este de emprendimiento de 7 años. 7 años tope para que lo puedan ejecutar. Perdón, Magíster, ¿cuánto dijo? 7 años. Profe, pero este contrato solo se puede dar para nuevas contrataciones, ¿verdad? Correcto. Eso también decir. Así Para es. nuevas contrataciones.
Así es. De hecho, todos estos 4. Bueno, vayan terminando ese taller, chicos. Mientras van terminando, lo van subiendo al SIU. Como les mencionaba, va a estar abierto hasta el día de mañana, medianoche. ¿Hay alguna pregunta tal vez antes de No concluir la está clase? creada todavía la actividad en el SIU, Magister. No. Ah, ya, no le envié. Ahorita le envío. Es que no sé si a ustedes se les ha cambiado, pero a mí se me ha cambiado la estructura del SIU. Se me ha cambiado la estructura de cómo poner todo. Listo. Ok. Está creada ya en este momento, ¿no? Magister, una No se vaya a pregunta, olvidar una del consulta. material. ¿Perdón? No se vaya a olvidar, por favor, del compendio. Sí, Para que- chicos, termino clase tipo 11, ya les estoy enviando. Edison, ¿me estás alzando la mano? Sí, Magister, una consulta. Claro, Estos talleres sí van a tener notas, ahora sí. aunque no tengan, tienen que hacer. Aunque no tengan, porque es para su bien. De eso salen las evaluaciones. Pero sí, este taller sí tiene Ah, nota. no, eso sí, sí. Ya, gracias, muy amable, Magister. Ok. Magister, una consulta. ¿Sí le puede enviar su chat personal? Terminé mi actividad para que le revise. Van terminando, van subiendo directamente al SIU y ahí ya les reviso. ¿Sí? Ok, ya, Magister. Ok. Chicos, gracias por conectarse. Les veo la próxima semana. Estudien, por favor. Hasta aquí sería, a ver, ya nada más me queda lo del IES. Entonces, hasta aquí tenemos la evaluación la próxima semana. Que tengan una buena noche, chicos. Nos vemos la próxima. Gracias por conectarse. Adiós, adiós. Gracias, Magister. Muchas A gracias, ustedes, Magister. gracias.